Bueno chicos, este es el repaso de la semana 4 o semana 5, dependiendo cómo se la numere. Concretamente fue la clase del día sábado. Me acabo de dar cuenta que acá quedaron algunos ayudantes del año pasado, pero bueno, no están más entre nosotros, pero son excelentes graduados, así que los podemos tener como un estímulo a estudiar, a seguir estudiando. Bueno, esta clase, que sería la última clase teórica correspondiente al parcial, tiene que ver con los dos últimos temas, el tema 3 y el tema 4 que figuran acá, que son la estructura y función de los carbohidratos, de los azúcares, y la estructura y función de los ácidos nucleicos. Ya habíamos visto lípidos y proteínas, y nos quedaba ver como macromoléculas estas dos que acabo de mencionar. Bueno, los carbohidratos normalmente se los asocia con la función de reserva energética. Sin embargo, y claramente no es la única función asociada a esta macromolécula. La estructura es una de las características más importantes también que conservan estas macromoléculas y que está relacionada con moléculas específicas que vamos a mencionar ahora en unas diapositivas adelante. La función proteica, cuando hacemos mención a la función proteica de la mano de los carbohidratos, nos referimos específicamente a que las proteínas, y en especial las enzimas, en muchos casos solo pueden llevar adelante su función si están glicosiladas, si están adornadas con moléculas de azúcares. Y por último, la señalización. Las células en su superficie, en la membrana plasmática, tienen numerosas moléculas adornadas, como decíamos recién, asociadas a hidratos de carbono, azúcares, y esa asociación es terriblemente importante para que la célula sea reconocida o para que moléculas mensajeras puedan interactuar con la célula de destino. Al igual que lo que ocurre con la función proteica, si nosotros sacamos y afeitamos la célula de esos hidratos de carbono, la célula deja de tener comunicación con el exterior, ya sea hacia afuera, comunicando cosas, o recibiendo señales del entorno o del organismo. Bueno, hablando de los grupos químicos, uno de los grupos químicos que más nos interesa para estudiar los hidratos de carbono, los azúcares, es el grupo carbonilo. El grupo carbonilo era un grupo que tenía un carbono unido con un doble enlace a un oxígeno, pero vamos a entender ahora, vamos a tratar de profundizar un poco ese grupo en dos subgrupos, ¿no? Aquellos que tienen, digamos que son carbonos terminales, podemos ver en la primera línea donde dice compuesto aldehído. Es un grupo carbonilo, pero que tiene, además de ese grupo con un doble enlace con el oxígeno, tiene un hidrógeno. Es decir, que ese carbono no se está uniendo a nada más en esa punta. Sí a un radical, que después va a ser una cadena carbonada, ¿no? Para el otro lado. Y la otra posibilidad es que sea un carbono del centro de una cadena. Entonces sería una cetona, porque, digamos, como lo podemos ver en el dibujito, es un carbono unido a un doble enlace con un oxígeno y después dos radicales. Entonces, los grupos aldehídos y cetonas van a ser fundamentales para entender los azúcares. Por eso es que se los menciono acá, en el repaso. Bueno, hay tres características de los azúcares que vale la pena, digamos, repasar. Después a ustedes les queda el estudio más en profundidad. Les recuerdo de todas formas que el estudio de las nomenclaturas, estructuras, cómo van ubicados los carbonos y los oxidrilos en cada una de las azúcares, eso se van a divertir bastante en química orgánica. Nosotros necesitamos aprender una base para poder avanzar sobre las macromoléculas y ciertas funciones celulares, pero después van a tener varias materias, química biológica, química orgánica, donde van a hacer como un zoom in dentro de las moléculas estas. La formación de anillos significa que nosotros vemos ahí en el primer cuadrado de la izquierda de arriba cómo una molécula de glucosa puede verse como digamos, una estructura lineal, abierta, o una estructura cerrada. La estructura cerrada se llama pirano. Es una, digamos, en el caso de la glucosa específicamente es como si fuera un hexágono, pero fíjense, ojo, no está compuesto de 6 carbonos, las vértices, sino que hay un oxígeno y son 5 carbonos, o sea que es un hexágono pero no íntegramente formado por carbonos, y que queda, digamos, como son 6 carbonos los que componen la glucosa, uno de sus carbonos queda fuera. Los carbonos están numerados desde la posición 1, acá lo puedo marcar con la manito,
hasta la posición 6 y tenemos un grupo aldehído en la punta y tenemos varios grupos oxidrilos rodeando cada uno de los carbonos siguientes. Fíjense que estos carbonos, el carbono 2, el 3, el 4 y el 5, son carbonos quirales. Esto es fundamental y es muy importante que lo recuerden. Dentro de las estructuras de los azúcares hay carbonos quirales, por lo tanto va a haber isómeros o va a haber enantiómeros. Y digamos, no hace falta que recuerden todos, ahora vamos a ver algunos en especial que son importantes recordar. Si nosotros cerramos esta estructura, lo que va a ocurrir es que se forma este anillo que llamábamos pirano, y sigue siendo glucosa, no cambió lo más mínimo, solo que tiene su estructura cerrada. Y ahora la nomenclatura de los carbonos va a quedar 1, 2, 3, 4, 5 y 6, donde de manera cerrada ahora vamos a tener 5 carbonos quirales y no 4 como teníamos antes, porque el carbono 1, al perder el doble enlace y tener 4 uniones distintas, pasó a ser un carbono quiral. Ahora vamos a hacer algunas salvedades en relación a la unión de ese carbono. En el caso de la ribosa, es otro azúcar en este caso de 5, 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Forma un furano, es un anillo de 5 vértices, es un pentágono que tiene 4 carbonos más un oxígeno. También derivado de una aldosa, es decir, un azúcar que tiene en su extremo terminal un aldehído. Podemos numerarlos carbono 1, 2, 3 y 4. Básicamente lo que les quiero contar en esta diapositiva, como resumen, es que los azúcares pueden encontrarse en su forma abierta o en su forma cerrada. Cuando son poliméricos, los azúcares están siempre cerrados porque la unión que se forma en el carbono 1, el ataque que se produjo, digamos, de carbono a carbono en el 1, ya no permite que se abra. Pero si el monosacárido está en solución, existe el equilibrio entre la forma abierta, lineal, y la forma entre lo que sería la aldosa, en este caso, y la piranosa, que es cuando está cerrado. O digamos, acá tenemos una pentosa y la furanosa cuando está cerrado. Bueno, los isómeros, como son carbonos quirales, tienen sus isómeros. Entonces veamos que la glucosa tiene esta estructura, pero si miramos en el carbono 4, vamos a ver que el oxidrilo está hacia abajo y acá en la galactosa el oxidrilo está hacia arriba. O sea que hay un isómero que hace al átomo, al carbono 4 como carbono quiral. En cambio, si de la glucosa hacemos un cambio, ¿no?, de posición en el carbono 2, carbono 1, carbono 2, en vez de tener el oxidrilo abajo, lo tenemos arriba, ya esto pasa a ser una manosa. Así que tenemos que tener en cuenta que las posiciones de los oxidrilos no es una cuestión de hacer los dibujitos para arriba o para abajo, sino que son isómeros, ¿no? Son isómeros y que tienen que ver con la rotación en torno al carbono quiral que estamos mencionando. Y por último, como resumen de esta primera parte, lo que vemos es que hay derivados de azúcares donde podemos tener grupos muy variados, en este caso es la N-acetilglucosamina, son moléculas asociadas a estructura, o la glucosamina directamente es una estructura más simple en el carbono 2, o el ácido glucurónico en la posición número 6. Así que estos grupos que se adosan a los distintos carbonos de los azúcares le confieren propiedades nuevas y funciones nuevas dentro del organismo. Bueno, esto simplemente es para ver cómo se muestra la glucosa en su forma abierta, la glucosa en su forma cerrada, de anillo, ¿sí?, o de pirano. La glucosa en su estructura de 3 dimensiones, en este caso se puede observar su forma silla, es la misma que esta, solo que vemos que el carbono 4 está hacia arriba y el carbono 1 está hacia abajo, ¿no?, como si fuera una silla, una reposera. Acá lo podemos ver con el gráfico o los esquemas de bola llena, donde se pueden ver esbozar las nubes electrónicas, y acá simplemente las uniones entre los distintos átomos que la forman.
Bueno, me gustaría que recuerden esta tablita. Hay muchísimos azúcares de 3 hasta 7 carbonos, pero nosotros vamos a hacer referencia en los exámenes a esta tabla, por lo menos para, si es que le mostramos algún otro, se lo vamos a dibujar para que lo tengan. Pero me gustaría que sepan que los azúcares se dividen en azúcares aldosas, que son los que tienen el aldehído en el extremo, acá está marcado en verde, y las cetosas, que son los que tienen la doble unión con el oxígeno en la mitad o en el carbono, en el segundo carbono de la molécula. En el caso de una aldosa de 3 carbonos, decimos que es el gliceraldehído, ¿sí? Una pentosa de aldosa se llama ribosa y la podemos observar acá. Una aldosa de 6 carbonos, ¿sí? Es una hexosa, pero con esta ubicación de los carbonos quirales se llama glucosa. Y para las cetosas tenemos la dihidroxiacetona, es una cetosa de 3 carbonos. En el caso que sea una de 5 es una ribulosa y en el caso que sea una de 6 es una fructosa. ¿Sí? Esto, nada, hay que mirarlo, dibujarlo, fijarse dónde están ubicados los dobles enlaces, tratar de acordarse un poco. No, de ninguna manera le vamos a pedir que dibujen de memoria, no es la idea, no es lo que buscamos con Leandro como compañero de, digamos, de timón de la materia. Pretendemos que piensen y no que recuerden, digamos, estructuras de memoria, no tiene ningún sentido. Bueno, después tenemos que pensar que los monosacáridos se unen para dar disacáridos y que la unión de dos monosacáridos produce una condensación, se libera agua, como ya dijimos que ocurre en todos los polímeros de las macromoléculas. Cuando se unen se libera agua y en este caso queda una unión entre el carbono 1 y el carbono 4. ¿Sí? Es un ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo específico entre, digamos, una alfa glucosa y una beta fructosa. ¿Sí? Si ustedes me creen que esta es la alfa glucosa y esta es la beta fructosa, cuando se unen dan sacarosa mediante la condensación o la liberación del agua. ¿Por qué digo me creen? Porque todavía no conocen cuál es exactamente la configuración de los distintos azúcares, pero me gustaría que recuerden que, digamos, si uno dice que es una alfa glucosa, está haciendo referencia a que el carbono 1, en el momento que se formó el anillo, es decir, el pirano, quedó hacia abajo. Y eso se llama estructura, el oxidrilo quedó hacia abajo. Y eso se llama estructura alfa. Si estuviera hacia arriba, se llamaría beta. En el caso de la fructosa es distinto, pero digamos acá lo pueden ver bien en la glucosa. ¿Cómo son los polisacáridos que nos interesan que recuerden? Tenemos 3 grandes ejemplos que vamos a utilizar en problemas y en seminarios futuros. En el caso de la celulosa es una molécula súper importante de origen vegetal con digamos, una función estructural fundamental, ¿no? En la madera, en lo que sería la corteza y el tronco y los tallos y digamos, toda la parte estructural de los vegetales. La celulosa en este caso, fíjense que digamos, son anillos de 6 carbonos, bueno, de 5 carbonos y uno que nos está dibujando que es el sexto, pero vemos cómo la unión es hacia arriba, entonces el carbono 1 es una unión beta 1, 4, ¿sí? Porque va hacia arriba y después va hacia el carbono 4. Beta 1, 4. En cambio, el almidón, que tiene función de almacenamiento de energía en los vegetales, vemos que tiene unión alfa 1, 4, pero que también existe la posibilidad de que genere ramificaciones de la posición 1, 6, como se puede observar acá. Acá me gustaría que veamos las dos posibilidades del almidón. La amilosa es una molécula lineal que solamente tiene uniones alfa 1, 4 y la amilopectina que tiene ramificaciones de las cuales, digamos, entre las cuales podemos incluir esta que es una alfa 1, 6. Y por último el glucógeno, que es la molécula para almacenar energía por excelencia en los animales, también tiene ramificaciones. Pero bueno, la cadena lineal son cadenas alfa 1, 4, hacia abajo pueden observar acá alfa 1, 4 y las ramificaciones son alfa 1, 6. La diferencia está en que el glucógeno tiene muchas más ramificaciones que el almidón en su forma de amilopectina.
recuérdenlo, porque les va a servir, sobre todo para el trabajo práctico. Bueno, por último, quiero que recuerden que las proteínas tienen estos adornos de distintos tipos de azúcares y derivados de azúcares, como la N-acetilglucosamina, la manosa o la galactosa, y estos arbolitos que se forman son fundamentales para la función proteica, ya sea para la señalización como para la actividad enzimática. Tienen que leer un poco del libro y repasar la teórica, ¿no? Tenemos muchas más diapositivas de esto. Bueno, vayamos con los nucleótidos, los ácidos nucleicos. Pero empecemos por los nucleótidos, por los monómeros. Lo que podemos observar acá es una molécula amiga, ¿sí? Es la molécula de ATP, es un ribonucleótido. Se llama ribonucleótido porque tiene un oxidrilo en el carbono de la ribosa 2. En el carbono 2 tiene un oxidrilo, recuérdenlo. El ADN vamos a ver que es desoxinucleótido. Entonces es un desoxirribonucleótido porque tiene la ribosa sin ese oxidrilo. Es un derivado de la molécula, digamos, una variante química. Fíjense cómo se divide. La adenina es la base nitrogenada, la ribosa es el azúcar y el trifosfato es, digamos, son estas tres moléculas de fosfato. Esta es la molécula que vimos varias veces como la moneda corriente de almacenamiento de energía. Estas uniones fosfato son de alta energía. Ahora vamos a ver cómo se forman. Pero bueno, concretamente esta molécula se llama ATP, adenosin trifosfato, y es un ribonucleótido. Por favor, no se olviden eso. Esta es la estructura con el modelito molecular. Cuando nosotros pedimos dibujar la estructura de un nucleótido, no hace falta que dibujen la estructura átomo por átomo de la base. Hagan una base nitrogenada con 2 anillos y, por ejemplo, dibujen una ribosa y dibujen, digamos, en el carbono 5, ya que es una pentosa, dibujen unidos los 3 fosfatos. Con esto a nosotros nos alcanza, pero necesitamos que lo sepan, porque si no, no podemos avanzar con la síntesis de ácido nucleico, al menos en cuanto a los esquemas. Bueno, acá vemos cómo cuando nosotros tenemos una ATP, un adenosin trifosfato, y digamos, uno quiere utilizar la energía almacenada entre las uniones fosfato, son uniones de alta energía, tiene que, digamos, con el agregado de agua, siempre entra agua en el momento de la ruptura de la molécula, se libera energía y esa energía es utilizable para síntesis química. Entonces, cuando se rompe el ATP, se libera energía que se utiliza para formar otra molécula, para el proceso anabólico de otra molécula. Es decir, el ATP se cataboliza, se destruye y cuando se libera esa energía se utiliza inmediatamente para producir otra. Entonces nos queda ADP, ¿sí? Que es adenosin difosfato más el fosfato liberado inorgánico. Si nosotros queremos volver a formar el ATP, tenemos que otorgar o utilizar energía que viene de otra fuente. Bueno, acá dice del alimento, pero digamos, rompiendo alguna otra molécula que se libera energía, un proceso catabólico, uno puede volver a generar ese ATP y almacenarlo para utilizarlo en otras reacciones. Esto lo discutimos bastante en clase, así que si tienen dudas pueden mandar algunas preguntas al foro. Bueno, entonces el ATP es este que tenemos acá arriba, es un ribonucleótido. El GTP es un análogo, ¿sí? Pero tiene una base nitrogenada distinta. También se utiliza es un ribonucleótido, se utiliza como almacenamiento de energía en menor medida, pero también es muy importante. Y tenemos un nucleótido cíclico, en donde vemos que el carbono 5 se une mediante un fosfato con el carbono 3. Queda AMP cíclico, que es una señal, es un mensajero, tiene función de mensajero químico y fue la primer señal de hambre, de hambruna en la naturaleza. Las bacterias la utilizaron y la siguen utilizando como señal de falta de glucosa. Bueno, ¿qué pasa con esta molécula? Esta molécula es un DATP, es un deoxi-ATP, porque en la posición 2 de la ribosa no tiene el oxidrilo. Entonces no es un ribonucleótido, es un desoxirribonucleótido, ¿sí? Es una adenosin trifosfato, tiene 3 fosfatos, pero es un DATP, es un desoxiadenosin trifosfato.
y no es la molécula que guarda energía. Esta también tiene energía dentro, pero no es la que utilizan los procesos metabólicos para poder sintetizar, destruirla y sintetizar otras cosas. Ojo con eso. Pero sí se usa para producir o para sintetizar ADN. Bueno, acá tenemos las diferencias entre el ADN y el ARN. En principio, el ARN, como vimos en las primeras diapositivas, utiliza un oxidrilo, es decir, utiliza en sus nucleótidos, en su estructura, una ribosa que tiene un oxidrilo en la posición 2', en el carbono 2. En cambio, el ADN no tiene. Fíjense acá que tenemos el hidrógeno en lugar de un oxidrilo en el carbono 2. Este carbono no es un carbono quiral, ¿no? Porque tiene dos hidrógenos unidos, por más que hacia los costados tenga dos cosas distintas, ya no es quiral. Y después también lo que cambia son las bases nitrogenadas, es decir, en el RNA no existe la timina y tiene, digamos, tiene el uracilo, ¿sí? Es reemplazado por uracilo. Son variantes de la base nitrogenada. Después los otros nucleótidos son iguales, ¿sí? A, C y G son iguales y cambia T por U. Me olvidé de mostrarles algo muy lindo que hicimos hace unos años con los alumnos, con la ayuda de los alumnos. Después se lo voy a mandar por correo. Bueno, la cuestión es que las cadenas que se van produciendo por polimerización de los nucleótidos, acuérdense que nosotros tenemos un nucleótido que es el monómero y cuando se unen dos da un dinucleótido y si tenemos varios es un oligonucleótido y si tenemos muchos es un polinucleótido o un ácido nucleico de una macromolécula, ¿no? Como ácido nucleico. La polimerización uno por siempre la escribe con el criterio de ubicar el extremo 5' hacia la izquierda y el 3' a la derecha. La síntesis se da siempre de 5' a 3', es una característica de la naturaleza, de la síntesis en la vida tal cual la conocemos, por lo menos. Y en el extremo 5' queda un fosfato y en el extremo 3' queda un oxidrilo libre o un fosfato. Fosfato en el 5', oxidrilo 3'. Y la particularidad es que cada una de estas bases nitrogenadas se enfrenta a otra por una complementariedad de bases. Déjenme ver si tengo la próxima diapositiva. Bueno, ahora se los muestro, pero ya lo conocen. La G se enfrenta a una C y la A se enfrenta a una T. ¿Se enfrenta? ¿Qué significa se enfrenta? Es que forman uniones, puente de hidrógeno, con la base nitrogenada que tenemos enfrente. Esto no se supo a nivel estructural hasta 1953. Que fue cuando se dilucidó la estructura del ácido desoxirribonucleico, el ADN, la famosa doble hélice que conocemos. Acá lo que podemos ver como adelanto es de qué manera se va polimerizando, ¿no? Tenemos un oxidrilo, tenemos una doble cadena, acá hay una doble cadena. Fíjense cómo los nucleótidos se van acomodando de manera tal que aquellos que tienen una base nitrogenada de dos anillos se enfrentan a una que tenga un solo anillo, o viceversa, uno de uno se enfrenta a uno que tiene dos. Y purinas y pirimidinas, ¿no? Y lo que podemos observar acá es cómo la cadena que está arriba, que es la cadena que está creciendo, crece de 5' a 3', ¿sí? A través del oxidrilo. Es decir, el fosfato 5', el trifosfato 5' de un nuevo nucleótido se rompe de manera tal de quedar solamente el fosfato que está más cerca al nucleótido, que se llama fosfato alfa, y se libera el difosfato, el PPI, el difosfato, digamos, inorgánico. Entonces, una vez que se adicionó un nuevo nucleótido, pues nada, la cadena tiene un nuevo oxidrilo 3' terminal y está listo para que venga otro oxidrilo, otro nucleótido para adicionarse a esa cadena. Esto no ocurre solo, ocurre catalizado por una enzima. Ahora lo vamos a ver. Pero antes pasemos por la estructura de la molécula. Recuerden que esto, chicos, es un repaso, lo vimos en clase, simplemente estoy como acompañándolos para que, digamos, al momento de estudio tengan una voz a la cual seguir. Fíjense que acá la T, este nucleótido, vemos de dónde empieza y dónde termina, ¿no? Está el fosfato unido
al carbono 5 y luego el oxidrilo del carbono 3 es el que se une al carbono, al fosfato del nucleótido siguiente. ¿Okay? Bueno, nosotros conocemos a la estructura de la doble hélice más que nada de la mano de Watson y Crick, pero digamos, esto comienza por estudios de Chargaff y posteriormente trabajos muy serios y comprometidos de Rosalind Franklin y Maurice Wilkins. Lamentablemente Rosalind Franklin digamos, no recibe el premio Nobel. Muchos creen como un evento de discriminación de género y bueno, hoy en día por suerte la mayoría de los científicos la reivindican como una merecedora de ese descubrimiento, sobre todo los biólogos y los estructurólogos, ¿no? Los que trabajan en difracción de rayos X, que es la manera de dilucidar las estructuras de las moléculas. Bueno, acá tenemos como en la figurita de la derecha, cómo difracta un fragmento pequeñito de ADN, de pocos nucleótidos. Es una belleza, ¿no? Y cómo este dibujo, que parece como si fuera una molécula que estuviera centrifugándose, en realidad es cómo rebotan los rayos sobre el cristal de una molécula de ADN e impactan sobre una placa radiográfica. Cómo con ese dibujo uno puede ser, la ciencia y los científicos, los estructurólogos, pueden ser capaces de dilucidar o entender que se trata de esto, ¿no? Que está acá este modelo que están enfrentados a Watson y Crick. Les puse la fotito ahí de un tweet que tuitea el perfil de Cold Spring Harbor, que es, digamos, el lugar donde vive y donde, digamos, supo dirigir y tener su laboratorio Watson. Acaba de cumplir, no sé, no me recuerdo, sí, 90 años hace unos días. Así que lo puse. Bueno, entonces tenemos la estructura de la doble hélice con las bases nitrogenadas enfrentadas y formando puente de hidrógeno. Es muy importante tener en cuenta que entre la C y la G se forman tres puentes de hidrógeno y la A y la T se forman dos. La regla mnemotécnica que charlamos y que nada, es muy trillada, pero podemos inventar otra si quieren, es la de Carlos Gardel y Aníbal Troilo. Esas son los enfrentamientos que producen complementariedad. La complementariedad de base es digamos, justamente es la base sobre la cual la molécula de ADN logra luego duplicarse. Eso lo vamos a ver ahora en unas diapositivas. Entonces tenemos la doble hélice, los fosfatos que están cargados negativamente quedan hacia afuera y las bases nitrogenadas hacia adentro. Si plancheamos, si la estiramos a esta doble hebra, la podemos ver acá como figura a la izquierda, ¿no? Es más fácil. Fíjense que son antiparalelas las hebras. Eso significa que una cadena la tenemos, la de la derecha, por ejemplo, del extremo 5' al 3' y después la otra es de 5' a 3'. Es decir, que si las tuviéramos que polimerizar, una iría hacia abajo y la otra va hacia arriba. Por eso se llama que son hebras antiparalelas. Bueno, arriba es el esquemita, ¿no? de lo que sería un nucleótido. Una base nitrogenada, un azúcar y un fosfato. Y cómo se van uniendo unos a otros. Este es un esquema un poquitito simple del nucleótido. Yo pretendo más de ustedes, pero bueno, digamos, nada, algún punto podría merecer eso. Pero prefiero que hagan un trifosfato como la gente, al menos. Bueno, ¿cómo se replica esta información? Una de las cosas que una vez que se había dilucidado la estructura dijeron, bueno, muy lindo, pero este ADN se duplica y la duplicación tiene que ver con la herencia. Entonces, ¿cómo se generan dos hebras? Acá tenemos una hebra original, una hebra madre, que luego de la duplicación puede dar una hebra nueva o una hebra vieja. Esto se llama replicación conservativa porque la hebra vieja se mantiene, el azul. Una que es dispersiva, en donde se cortaría esa hebra en distintos pedacitos y daría todo mezclado, pedacitos de un lado y del otro, se llama la replicación dispersiva. Y otra en donde las hebras darían origen a, digamos, la doble hebra se separaría y daría origen a dos hebras nuevas, dos hebras parcialmente nuevas, donde tienen dos doble hebras nuevas, donde tienen una hebra vieja y una hebra nueva. Por eso que se dibuja la roja, una hebra roja y una azul, una roja y una azul.
Acá mezcla y acá una doble hebra azul, que es la vieja, y una doble hebra roja. La cuestión es, ¿cómo se llega a dilucidar cuál de estas tres hipótesis es la que corresponde? Con un experimento hermosísimo, hermosísimo que es el que charlamos en clase. Es el experimento de Mendelssohn y Stahl. Y lo que hacen ellos es, están contentos, ¿no? Acá, es lindo verlo. Es marcar a las bacterias con una variante de nitrógeno pesado, es un isótopo pesado del nitrógeno. Entonces, si la dejamos varias generaciones, ellos dejaron 14 generaciones a las bacterias creciendo en presencia de nitrógeno 15, nitrógeno pesado, pues el ADN se transformó en todo ADN pesado, todo ADN con nitrógeno pesado. Las bases nitrogenadas eran, digamos, eran pesadas. ¿Esto qué quiere decir? Que el ADN producido por esas bacterias, cuando uno lo coloca en un gradiente de densidad, un tubo que tiene cloruro de cesio, se va a ir al fondo. Por eso queda esta banda que dice 100%, ¿sí? En la generación 0, después de haberlo marcado con nitrógeno pesado. Pero, si nosotros esas bacterias la ponemos en nitrógeno, le sacamos el nitrógeno pesado y lo ponemos en nitrógeno liviano, nitrógeno el que utilizamos habitualmente, que es nitrógeno 14, y lo dejamos una generación, unos 20 minutos más o menos, que es lo que tardan en dividirse las bacterias, ahora lo que termina pasando es que aparece una sola banda con la mitad de peso. ¡Wow! Y si aparece una banda con la mitad de peso, es decir, la mitad de mitad pesado, estamos descartando al menos uno de las tres hipótesis. La que descartamos, miren, vamos arriba. La que descartamos es la hipótesis conservativa, porque si fuera conservativa deberíamos seguir viendo una banda pesada y una banda liviana, o una banda liviana la roja y una pesada que es en este caso la azul. No vemos una sola que es una mezcla de las dos. Por lo tanto podría ser tanto replicación dispersiva como semiconservativa. Hasta ahí ponemos puntos suspensivos. Pero si lo dejamos 20 minutos más en nitrógeno liviano, ahí van a aparecer dos bandas. Esta es la realidad, lo que ocurre. Vemos que hay una banda de la mitad de peso y una banda liviana. Aparecen bandas correspondientes a ADN 100% nuevo. Ojo, entonces si volvemos atrás, lo que vemos es que en este caso, en el semiconservativo, vamos a tener estas dos banditas, la pesada y la liviana, que se separan y nos da una banda pesada, una doble banda nueva y una banda mixta. Y de la otra lo mismo, una doble banda nueva y una banda mixta, que es de 50%. Y en este caso, no, van a seguir siendo todas bandas mixtas, pero con un poquitito menos de pesada que de liviana. Entonces podemos descartar la dispersiva respecto de la semiconservativa, que es la que gana. Acá vemos como estas bandas que están acá son 100, las de 50% livianas, solamente se pueden formar en el modelo semiconservativo, no se pueden formar en el modelo dispersivo. ¿Sí? Así que así sigue, adelante. Les pido que analicen los distintos casos y lo dibujen. Yo les pasé un material de una página muy buena donde explica este experimento, no está en el libro, pero les puedo pasar el paper, no se los dejé todavía, pero se los podría dar. Les puedo pasar el paper, pero en esa página es muy claro cómo se ve este experimento. De hecho, estas imágenes vienen de ahí. Bueno, entonces lo que tenemos es una doble banda que se separa y que termina dando dos doble bandas nuevas, dos doble bandas que están compuestas por una hebra nueva y una hebra vieja. Esta es la replicación semiconservativa que ocurre todo el tiempo dentro de nuestro cuerpo, en cada segundo, en cada minuto. Miles y miles de células se dividen y dividen su material genético de esta forma. Bueno, acá vemos de nuevo la complementariedad de bases, ¿no? C con G y T con A. Y los extremos. Acá tenemos el 5', fosfato 5' y oxidrilo 3'. Bueno, ¿quién es la molécula entonces que produce la elongación o la polimerización del ADN? Es una molécula que se llama ADN polimerasa, polimerasa porque polimeriza al ADN. Y fíjense que no importa cómo dibujemos estas moleculitas, siempre
la elongación, el estiramiento, es decir, cómo va polimerizándose, siempre va de 5' a 3' y crece a partir del oxidrilo 3'. Fíjense, acá vemos cómo el trifosfato se libera, un fosfato, digamos, un difosfato, y termina uniéndose este nucleótido al oxidrilo. Acá ya lo vemos cómo quedó. La polimerasa está graficada como si fuera una mano, ¿no? En donde el ADN va pasando a través de su sitio activo que le permite la incorporación de los nucleótidos. La polimerasa no dirige, o sea, lo que hace es, ya van a ver cómo funcionan las enzimas, pero favorece la catálisis o cataliza la reacción, favorece la ocurrencia de la reacción. Si no estuviera esta enzima, podría haber polimerización, pero en una tasa, una velocidad terriblemente baja, que no sería viable para la forma de vida que nosotros conocemos. Bueno, pero acá lo que menciona abajo es que, digamos, la DNA polimerasa no puede empezar a sintetizar ADN de la nada. Necesita un pedacito de ADN o ARN formado previamente. Eso es un primer. Ella no lo puede hacer ese primer, se lo hace alguien, otra. Bueno, entonces, bueno, dejemos eso de lado, ahora vamos a volver, me parece. Lo que quiero que tengan en cuenta es lo siguiente, que cada vez, digamos que la polimerasa, en el caso de la célula, ¿no?, va produciendo la hebra de ADN nueva, cada vez que coloca un nucleótido, lo que hace es mirar hacia atrás y ver si efectivamente el nucleótido colocado genera la complementariedad de bases dictada por los puentes de hidrógeno, ¿sí? Si no se forman los puentes de hidrógeno, entonces significa que se colocó un nucleótido que no es complementario. Entonces se da media vuelta, la agarra y lo libera a ese nucleótido. Es decir, tiene la capacidad de corregirse. Y esa actividad se llama actividad proofreading. Es mirar hacia atrás, ver qué se puso. Si se puso bien, seguimos para adelante. Si se puso algo mal, se saca y se vuelve a colocar otra cosa que corresponda. Esto le hace a la actividad de la polimerasa, la hace ser más lenta de lo que podría ser, pero comete muy poquitos errores porque tiene esa capacidad. Es como si ustedes al terminar un examen leyeran, o cada vez que escribieran una palabra la volvieran a leer y decir, ¿puse la palabra correcta? ¿Sí? Les va a llevar mucho más tiempo hacer eso, pero claramente van a tener un resultado mejor al finalizar el examen, ¿sí? Si la idea es escribir algo o copiar algo, ¿no? Bueno, esta actividad es una actividad exonucleasa, no es polimerasa, sino que es exonucleasa porque está liberando nucleótidos, los está eliminando, los está sacando. Y esa actividad exonucleasa, como es mirando hacia atrás, es 3', 5', corta hacia atrás. ¡Plup! En cambio, la actividad polimerasa es de 5' a 3'. Bueno, una vez que tenemos un genoma, en este caso es un genoma circular de una bacteria, lo que vamos a ver es que esta fotito hermosa es una microscopía electrónica de barrido. Podemos ver cómo el ADN de la bacteria tiene como un globo que se le produjo. Digamos, la estructura que aparece cuando observamos que un ADN se está replicando. En cada una de los extremos aparecen horquillas de replicación. En su conjunto es la burbuja de replicación, pero en cada uno de los extremos se llama horquilla de replicación. ¿Sí? Son los forks. Bueno, y fíjense abajo. Podemos observar que mientras se produce esta horquilla, esto no lo vieron conmigo, lo vieron con Leo, pero yo se los repaso en estas diapositivas. Va a haber dos cadenas que se están formando en cada horquilla. Una cadena que se forma de manera, digamos, directa, ¿sí? Es de 5' a 3' y a medida que la horquilla se va abriendo, esa se va polimerizando. Es una hebra que se forma ininterrumpidamente. En cambio, en la otra hebra, para que se vaya produciendo la duplicación del ADN, se van a producir pequeños fragmentitos porque cada vez que se abra un poquitito la bisagra, la horquilla, se vaya abriendo, va a generar un pedacito de ADN nuevo y por lo tanto se tiene que formar un fragmentito nuevo de ADN. Esos fragmentos se los conoce como fragmentos de Okazaki, ¿sí?
En cambio, la otra es una hebra continua y los fragmentos de Okazaki es la hebra que se está polimerizando de manera discontinua. Yo les había comentado que para que el ADN pueda, digamos, polimerizarse o la polimerasa pueda funcionar, necesita tener un pedacito de doble cadena. Si no tiene un pedacito de doble cadena, no funciona. Entonces, una vez que se hable la burbuja esta de replicación, en el centro actúa una enzima que se llama perimasa, que es una molécula que copia, digamos, le pone una doble cadena de ARN al ADN. ¿Sí? Es una RNA polimerasa dependiente de ADN. Y esa cadenita de ADN llamada primer, que es de RNA, le sirve a la polimerasa para pararse encima y empezar a polimerizar al ADN polimerasa. Si no tuviese ese pedacito de ADN, de ARN, no podría comenzar a polimerizar. Fíjense que acá figura con pedacitos, digamos, en rojo y que esos, digamos, comienzan sí o sí con un fragmento de ARN, de primer de ARN. Bueno, otra enzima que tiene que estar en la horquilla de replicación es la helicasa, ¿no? Porque el ADN está en doble cadena y no se puede polimerizar ADN o duplicar ADN si está en doble cadena. Entonces la helicasa va siguiendo la hebra y la va separando. ¿Sí? Va haciendo las dos cosas. Digamos, no trabaja sola, trabaja con la girasa también, ¿no? Pero son dos moléculas que sirven para desnaturalizar al ADN. La desnaturalización del ADN es la ruptura de los puentes de hidrógeno, de sus dos hebras. Nosotros hablamos de desnaturalización de proteínas como pérdida de estructura, digamos, de la molécula, de estructura secundaria y terciaria, pero en el ADN la desnaturalización es la separación de las dobles hebras dentro de lo que sería la doble hélice, ¿no? Bueno, la cuestión es que esta helicasa se encarga de ir separando y la girasa de ir descomprimiendo los giros que se van produciendo. Después lo van a ver en detalle también a esto. Bueno, acá está la primasa que pone los primeros nucleótidos, ribonucleótidos, y luego la polimerasa continúa. Tenganla presente. Bueno, nada, esto es como hacer un detalle de la cadena retrasada, que es la que se produce de manera discontinua. ¿Y cómo es que una vez que el ADN se está desnaturalizando, no se forman pequeños hairpins o loops que están apareados entre ellos? Hay una proteína muy simpática que se llama SSBP, que es la Single Strand Binding Protein, que lo que permite es que en el momento que la doble hebra se separa, ¿sí? Se una al ADN e impida que se formen estas estructuras que molestan para la polimerización. Bueno, y este es el dogma central de la biología molecular, el flujo de la información. Lo otro era más mecanístico, pero esto es súper importante. Nosotros tenemos la información, la receta para producir las proteínas está en formato de ADN. El ADN tiene que duplicarse, tiene que replicarse para que un organismo, cuando deja descendientes, tenga la misma información que el organismo que le dio origen. Estamos pensando, por ejemplo, en una bacteria, ¿no? Tenemos una bacteria con cierto libro de recetas para producir proteínas. Si se divide en dos células hijas, que las dos células hijas tengan ese libro de receta para producir proteínas, porque si no, no van a poder llevar adelante las funciones metabólicas del bicho. Entonces, la duplicación del ADN es el círculo que permite volver a producir el ADN que teníamos al principio. Y eso se basa en esta replicación semiconservativa que mencionábamos antes. Ahora, una vez que tenemos ese ADN y que se produce en la descendencia, hay que empezar a producir las proteínas a partir de esas recetas, de ese libro de recetas. Para ello necesitamos primero producir un mensajero que se llama ARN, y ese es el proceso conocido como proceso de transcripción. Y luego con ese ARN, que es el mensajero, producir las proteínas, y es el proceso de traducción, que no las incluyo en esta clase y que lo van a tener ustedes en el segundo parcial. Entonces, el dogma central dice que la información se duplica con la replicación o duplicación del ADN, que el ADN pasa a mensajero químico, que es ARN, a través de la transcripción, y que a partir de ese ARN o mensajero químico se producen las proteínas mediante el proceso de traducción. Las proteínas se producen
en la estructura supramacromolecular que ustedes conocen llamada ribosoma. En el caso de las bacterias, como van a ver en las próximas clases, se produce en un espacio común todo esto y ocurre todo al mismo tiempo, ¿sí? Se va transcribiendo y se va traduciendo al mismo tiempo el ARN y después se traduce a proteína. En cambio, en las células eucariotas, en las células que pueden ser, no sé, nuestras, o de un elefante o de una araucaria, primero los mensajeros químicos, los RNA, tienen que salir del núcleo y comenzar a sintetizar, a asociarse con los ribosomas y sintetizar las proteínas fuera del espacio nuclear. Bueno, nada, lo último que les voy aclarando en relación a esto es que el ADN tiene las dos cadenas y que si bien la información que está en uno es complementaria a la que está en otra, siempre hay para cada gen una hebra que es la hebra que codifica la información y otra es la hebra molde. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se produzca, cuando vean más adelante el proceso de transcripción, que es la producción del mensajero químico del RNA, se va a producir a partir de la hebra molde. Es decir, se va a copiar la hebra molde para tener un mensajero que sea igual a la hebra codificante. Fíjense que los ladrillitos que aparecen en el RNA son iguales a los que aparecen en la hebra codificante y son los complementarios a los que aparecen en la hebra molde. Bueno, y para terminar, lo que después lo vamos a ver en estructura de genoma y expresión génica más adelante en las últimas clases. Si nosotros tenemos dos genes, el gen A y el gen B, son dos fragmentos de información, son dos recetas para fabricar proteínas distintas, no tienen por qué todas transcribirse de la misma manera. Es decir, en este dogma central, el ADN se duplica todo, no hay partes que se duplican y partes que no, se duplica todo y eso va a dar origen después a la información genética que tienen las hijas, pero la transcripción, que es el proceso mediante el cual se produce este mensajero químico llamado RNA, no tiene por qué funcionar igual en todos los genes. Hay genes que se transcriben mucho y hay genes que se transcriben poco. Y posiblemente como consecuencia de eso hay proteínas que se producen mucho y proteínas que se producen menos. Pero les voy a agregar un detalle, esto no ocurre igual a lo largo de toda la vida del individuo. Hay proteínas que se producen mucho cuando somos fetos o cuando recién nacemos, ¿sí? Pero se producen muy poco cuando somos adultos, o viceversa. ¿Okay? Así que la expresión génica es algo o el flujo de la información es algo que vamos a trabajar mucho en próximas clases. Bueno, creo que eso es todo. Sí, acá está la bibliografía. Vamos a hacer un stop con estas clases, con estos repasos. Y bueno, les sugiero entonces que hagan toda la ejercitación que les pasamos y que recurran al foro si tienen alguna duda o algún mail de lo que sería toda el curso o la aldea de Web Campus. Así sus preguntas pueden ser aprovechadas por sus compañeros. De nuevo, espero que, digamos, este esfuerzo que estamos haciendo para tener estos resúmenes les sirva, traten de utilizarlo y por favor, si tienen dudas, no se queden con esa duda y lleguen al parcial en ascuas, sino que traten de resolverla antes con sus compañeros, con el libro o con los docentes. Bueno, eso es todo. Adiós.